parte del Plan de Seguridad Nacional, el presidente Guillermo Lasso sumó 2 nuevas autoridades a su gabinete. Paco Moncayo fue posesionado como nuevo consejero de Seguridad Presidencial y Wagner Bravo es el nuevo secretario de Seguridad del Estado, en reemplazo de Diego Ordóñez. Nuestro compañero Edison Saavedra nos trae el informe. En el Salón Amarillo del Palacio Presidencial oficialmente fueron posesionadas las 2 nuevas autoridades del gobierno del presidente Guillermo Lasso. Se trata de los generales en servicio pasivo Wagner Bravo, quien ahora se desempeñará como secretario de Seguridad Nacional, y el general en servicio pasivo también Paco Moncayo, quien ahora es el consejero de Seguridad Presidencial. Este último excomandante de las Fuerzas Armadas y exalcalde de Quito ha señalado que es necesario una minga por la seguridad y que esta no debe ser ni de izquierda ni de derecha, sino todos los ecuatorianos sumados a un gran acuerdo nacional. Escuchemos parte de sus declaraciones. Le preparamos un documento que se llama Guía Estratégica para la Planificación de la Seguridad. Allí está una visión de todos los aspectos. El señor presidente ha entregado esa que es una orientación para los planes, programas, proyectos. No es tarea fácil, es tarea difícil. Por lo mismo que es difícil, se necesita saber cómo hacer las cosas. De su parte, Wagner Bravo, como secretario de Seguridad del Estado, ha dicho que es necesario una gran cruzada en contra de la violencia y que el principal bien a proteger es la vida. Para ello dijo que se necesita poner mano dura en contra de los grupos delincuenciales, a los cuales califica de terroristas. Se pretende a estos grupos que están aplicando técnicas terrorismo declararles terroristas. Eso amerita que Fuerzas Armadas van a hacer operaciones militares para identificar a aquellos grupos que están haciendo esto y neutralizarlos. De su parte, el presidente Guillermo Lasso destacó la formación académica y militar de estas 2 nuevas autoridades del Estado, a las cuales calificó de pesos pesados. Con estos pesos pesados en esta materia se abre una nueva etapa para seguir luchando en contra de la inseguridad ciudadana. Se prevé que estas autoridades se reúnan la tarde del próximo jueves en el Consejo de Seguridad Pública del Estado, justamente para definir estrategias y políticas en contra del crimen organizado y el narcotráfico. Edison Saavedra, Noticias 7. El alcalde electo de Quito, Pavel Muñoz, se reunió con el ministro del Interior, Juan Zapata, para tener un primer encuentro a fin de fortalecer la seguridad ciudadana en la ciudad. El alcalde electo de Quito, Pavel Muñoz, se reunió con el ministro del Interior, Juan Zapata, para tratar temas de seguridad en la capital. Durante su encuentro tocaron temas como el presupuesto de la tasa de seguridad, que en 2022 alcanzó los $10 millones, recursos con los que las autoridades fortalecerán, por ejemplo, la capacidad logística de la ciudad. En finales del mes de mayo se incorporen al Distrito Metropolitano de Quito 1.126 policías, lo que es un incremento del 29%. Y ahí viene el trabajo articulado con el municipio, porque esos policías que vendrán a cumplir funciones tanto en el eje preventivo, pero sobre todo en objetivos claros que nosotros tenemos, como es el tema de que todas las UPCs tengan los policías las 24 horas al día. El alcalde electo de Quito, Pavel Muñoz, mencionó que como parte de los trabajos que se llevarán a cabo está la unificación de los planes de seguridad de la Policía Nacional con los del municipio, para que de esta manera puedan trabajar en conjunto con los mismos objetivos. Ese plan unificado deberá tener indicadores y metas, lo más importante es metas, la disminución o el incremento, disminución de delitos, incremento de percepción de seguridad. Entre otros de los puntos está el análisis de la demanda habitacional de la ciudad. Nosotros hemos planteado senderos seguros en los sitios de mayor conflictividad, entre adecuación del espacio público, iluminación, incluso arte urbana que podamos hacer nosotros. También dispondremos de dispositivos de seguridad ya de manera conjunta. Según el alcalde electo, estas reuniones serán semanales para poder evaluar así los indicadores de seguridad en la capital. Manuela Bedón, Noticias 7. La Corte Constitucional analizará si el porte de armas autorizado por el Gobierno Nacional limita algún derecho establecido en la Carta Magna. El promotor de la acción advierte que no se pone el presidente sino a los requisitos legales que debieron ser aprobados por la Asamblea. Sin embargo, expertos creen que los procedimientos se establecen en el acuerdo ministerial. La acción de inconstitucionalidad presentada por un colectivo de juristas pretende detener de momento el acceso al porte de armas,
Su mentor, Alexander Barahona, explica por qué. Dado que es un reglamento que aplica a todos, entonces la generalidad no puede justificarse por buenas excepciones. Personas que necesitarían tener como una defensa un poco más específica, permitamos. ¿Pero quién debe hacerlo? La Asamblea. Pongamos unos requisitos mucho más agravados, digamos, para que, si bien lo puedan tener, no puedan ser usados y no puedan ser abusados. La Corte deberá admitir a trámite la demanda y lo que resolverá tiene que ver con el procedimiento constitucional, más no con la tenencia o la prohibición, sino con lo que legalmente se debe hacer. Y eso pasa por la Asamblea. Y estamos de acuerdo que la Asamblea puede debatir y generar excepciones para personas que en su trabajo necesite defenderse de agentes que los puedan poner en riesgo. Incluso para proteger su propio negocio, su colectivo, su vida. Pero en calle, en común, digamos en el día a día, tener un arma sigue siendo un debate que es necesario que lo tenga la Asamblea. El porte de armas per se no está mal, según este analista y catedrático, pero debe haber medidas coyunturales, pues el Estado sí debe garantizar la seguridad de todos. El gobierno está siguiendo la presión de ciertos sectores gremiales, camaroneros, bananeros, industriales, agricultores en sí, que se sienten desprotegidos por parte del Estado, por parte también de la justicia, y por eso es que han ellos visto como la mejor opción que portar armas, ¿no? Portar armas en defensa propia. Este experto dice además que el presidente debe liderar la acción interinstitucional que ponga al legislativo y judicial en su participación en un marco jurídico antidelincuencial. Lo que es la inteligencia estratégica también entra aquí, lo que es el aparato judicial y también legislativo. Pero el presidente debe ser ese líder a nivel nacional, convocar un diálogo a nivel nacional e insistir. Byron Galarza, Noticias 7. Padres de familia denuncian supuestos abusos sexuales por parte de un conserje. Esto ocurrió en un colegio particular en Quito. El Ministerio de Educación anticipó que se retirará el permiso de funcionamiento a la institución, pues la agresión habría ocurrido desde noviembre del año pasado y nunca fue notificada. Un nuevo caso de abuso sexual al interior de una institución educativa conmociona a los capitalinos. La alerta la dio una menor de 3 años de edad que contó a su madre lo que le sucedía en su escuela. Sí, yo fui y avisé porque mi hija me había dicho que le habían tocado las partes y solo ha pasado una sola vez, gracias a Dios no pasó más. Y yo vine, hablé con la profesora, yo le dije que eso, mi hija no se va a inventar de ganas, son niños de 3 años. Al conocerse el primer caso, inmediatamente otros salieron a la luz. Al momento, 2 denuncias están oficialmente interpuestas en Fiscalía, pero extraoficialmente se conoce que habría más de 10 víctimas. Solo de inicial 1, que son niños de 3 y 4 años, hay 5 casos confirmados con exámenes psicológicos. Los padres de familia dieron aviso a las autoridades del plantel desde noviembre del 2022, sin embargo aseguran que no se hizo nada al respecto. Y me dijo que no, que tengo que guardar silencio. El responsable sería el conserje de la institución, quien la noche del pasado martes fue capturado por la policía al interior de la escuela, que a través de un comunicado dijo que ante los presuntos hechos de abuso sexual, este miércoles 26 de abril no habrá asistencia a clases. No nos dan la cara para nada. Su única respuesta fue cerrar redes sociales, cerraron sus páginas de Facebook, de Instagram, de todo lado, se desaparecieron. ¿Cómo es posible que un conserje que trabaje con niños no haya sido evaluado psicológicamente? Las autoridades del plantel no han justificado por qué no activaron los protocolos y ocultaron las agresiones más de 7 meses. De su parte, el Ministerio de Educación ya inició el proceso administrativo que corresponde. Al ser una institución educativa particular, el proceso va dirigido directamente hacia la institución educativa y puede acarrear una serie de acciones, desde sanciones pecuniarias hasta un posible retiro del permiso de funcionamiento de la institución educativa. Varios padres de familia piden a esta cartera de Estado la reubicación de sus hijos en otras instituciones, pues dicen que no tienen las garantías para que sus niños vuelvan a clases en este colegio. Edison Saavedra, Noticias 7. El asambleísta por Pachacutic, Peter C., fue aprehendido en flagrancia por la presunta violación a una joven de 19 años. Efectivos de la Policía Nacional detuvieron al legislador tras ser alertados de lo ocurrido. Posterior a ello, la Fiscalía anunció que practica diligencias y despliega los protocolos pertinentes para decidir su situación jurídica en las próximas horas. Este no es el primer encuentro del legislador con la justicia. En lo que va del año, Peter C. y su esposa enfrentaron un proceso penal luego de que en abril de 2022 un comerciante presentara una denuncia en su contra.
Milton Yuxi aseguró que el legislador le vendió un lote en Salcedo. No obstante, jamás recibió las escrituras del terreno ni le devolvieron el dinero que abonó. Y dentro del proceso de juicio político, este jueves terminaron ya todas las pruebas de sustanciación. Se espera que en los plazos de la próxima semana ya se pueda preparar el documento final para el debate, que quizás podría ser antes de la primera quincena de mayo. Que no era renuncia, dijeron. Entonces nos estamos delegando a la asambleísta Viviana Veloz. Así, en sus palabras, 3 de los 4 proponentes del juicio político en la Asamblea Nacional delegaron a la legisladora Viviana Veloz de UNES para presentar los alegatos de cargo. Entre videos, oficios y adjetivos, la legisladora de oposición hacía una sola afirmación. Que los esquemas de corrupción en Flopec facilitaron el delito de peculado en el contrato de Amazonas Tankers. Y su argumento comenzó contando la designación de Guillermo Lasso a Hernán Luque como presidente del directorio de la empresa coordinadora de empresas públicas EMCO y luego presidente de los directorios de las otras empresas públicas, entre ellas Flopec. Lo que permitió que personas como Osvaldo Rosero lleguen a dicho cargo, quien a su vez permitió que se renove el contrato con Amazonas Tankers. La presentación de esos alegatos tomó 2 horas y fue el turno de la defensa del presidente Lasso, a cargo del abogado Edgar Neira. Y se refirió sobre todo al argumento de la carta enviada por Estupiñán. Neira aseguró que esta siguió su trámite normal en la presidencia, pero nunca llegó a manos directas del primer mandatario, y cuestionó. Si esta comunicación que tenía por destinataria a la asambleísta Mireya Pazmiño no generó de parte de ella ninguna acción ni reacción, pregunto a los asambleístas acusadores, ¿qué reacción esperaban ustedes que tuviera el presidente de la República, que no fue destinatario de la carta? El abogado insistió en el buen desempeño de Flopec en 2022, que habría reportado utilidades que superan los $170 millones. Por ello dijo: no existen elementos que configuren la infracción constitucional de peculado en el contrato de Flopec con Amazonas Tankers. De acuerdo o no, las partes tendrán que esperar ahora un informe técnico que será luego enviado al Pleno. El mismo deberá decir si recomiendan o no el enjuiciamiento político al jefe de Estado. Andrea Orbe, Noticias 7. La audiencia de juzgamiento por el asesinato de un perro husky siberiano en el sur de Quito fue suspendida. La ONG que demanda busca se sanciona a la agresora con 3 años de cárcel. El pasado 17 de noviembre del 2022, una mujer asesinó un can de raza husky siberiano. Como se puede observar en las imágenes, la mujer tomó al perro, lo ató con una soga y lo colgó de un árbol. El perro lloró desconsoladamente hasta morir, un acto de crueldad rechazado por la ciudadanía. Una locura condenable, propio de personas sin mucho. Sí, yo estoy de acuerdo que les sancionen con cárcel. Ya es un poco, no es solo el maltrato, sino es un problema ya psicológico, un problema que requiere ya ayuda. Debido a la frialdad del hecho, la ONG Animal Libre interpuso una demanda buscando la pena máxima, según el artículo 250 de la Ley Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal, que dice: la persona que mate a un animal que forma parte de la fauna urbana será sancionada con pena privativa de libertad de 6 meses a 1 año. Si la muerte se produce como resultado de actos de crueldad, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Este miércoles 26 de abril se suspendió la audiencia de juzgamiento debido a que otra ONG también presentó querellas por Spike.
Lo que hizo la jueza es hacer una unificación de estas dos querellas para hacerla en una sola audiencia, que posiblemente sea a comienzos o mediados del mes de junio. En la actualidad, quienes maltraten animales pueden recibir sanciones administrativas que van desde los $127.50 para infracciones leves y hasta $4.250 para infracciones muy graves, como en el caso de Spike. Manuela Bedón, Noticias 7. Cantón Salitre, capital Montubia del Ecuador, permanece bajo el agua debido a las lluvias. La situación se da hace una semana y extensos sectores siguen empozados. Los habitantes aseguran que en el día se empiezan a sentir estragos, los más graves en la salud, sobre todo de los niños. Salitre es una zona por excelencia agrícola y ganadera de la provincia del Guayas. El temporal de invierno afecta al Cantón Durán. Muchos sectores se encuentran completamente llenos de lodo y aguas putrefactas tras las intensas lluvias. Esto ha ocasionado que sus residentes se mantengan enfermos y además incomunicados. En condiciones completamente calamitosas reside Teófilo Salavarría, en medio de lodo y aguas nauseabundas y putrefactas. Y ya le converso que nosotros desde que estamos viviendo aquí, así como lo está conversando aquí el vecino, que nosotros no tenemos mejora, no tenemos, aquí hay culebra, y cuando hay alacranes, toda clase de bichos, ahí están esos solares vacíos. En la tarde harto mosquito, la plaga por ahí viene de afuera, ahora se mete el ganado aquí, el ganado esto como que si fuera unos solares para ganadería, aquí esto ya no es para ganadería. Teófilo es uno de los pobladores más antiguos de la cooperativa de vivienda Roberto Gilbert del Cantón Durán en la provincia del Guayas. Hace unos 40 años empezó a poblarse un lugar donde habitan cientos de familias, la mayoría en predios aún en proceso de regularizarse y sin elementales servicios. Parecemos animales viviendo aquí, pero para cobrar los impuestos, los previos son números uno. ¿Qué pagan ustedes? Los predios, los impuestos, porque entonces nos cobran como que fuera urbanización y no tenemos ni servicios básicos. Entonces, ¿cuánto pagan, por ejemplo, mensualmente o anualmente? Anualmente tengo un promedio casi $40, que era menos. El cruento invierno agravó sus problemas. La escuela de Ciudad de Nazaret, que está llena de agua, mis hijos los tuve que sacar ahí. ¿Por qué? Porque eso está lleno de agua, no la legalizan en la escuela, esto está un loracero, está una porquería. Una comunidad que aboga por inmediata asistencia. Se cumple un mes de la tragedia del Cantón Alausí en Chimborazo. 48 cuerpos rescatados y más de 100 viviendas destruidas deja la tragedia. El gobierno entregará bonos de vivienda a los afectados. Al mes de la tragedia de Alausí siguen los trabajos de remoción y recuperación de escombros. Serían los 45 desaparecidos, según información de las autoridades pendientes por encontrar. Hasta la fecha, la Fiscalía tiene registrado 48 muertos, 1.000 damnificados, 581 afectados, 163 inmuebles afectados en toda la ciudad. Para Alausí, para Chimborazo, el gobierno ha entregado más de 160 bonos de contingencia a través del MIES, luego de que Gestión de Riesgos hizo un estudio de quién necesitaba el bono de contingencia. Ahí la entrega de los bonos de arrendamiento. Se está depurando la lista necesaria, que hay que hacerlo con el MIDUBI para entregar las casas, que las personas que perdieron su vivienda necesitan tener una casita. La alerta de amarilla a naranja activada por la Secretaría de Gestión de Riesgos está desde el 10 de abril y esto también genera las alertas ante la posibilidad de otro evento similar producto de la inestabilidad por deslizamientos, donde se habría acumulado agua, por ejemplo, por lluvias y el colapso del sistema sanitario en la denominada zona cero. Del área del desastre se han extraído material por 25.362 metros cúbicos de tierra. Con la llegada al lugar de excavadoras por el riesgo de un nuevo alud, se ha obligado a evacuar además a 5 barrios. De las labores de rescate participan actualmente 102 bomberos, 97 militares y 69 policías. Mientras que también hay una quincena de representantes de la Cruz Roja Ecuatoriana de las diferentes delegaciones por ciudad. Byron Galarza, Noticias 7. Este miércoles se efectuó el lanzamiento de la Plataforma de Acción para los Plásticos del Ecuador, una iniciativa del Gobierno Nacional con el apoyo de la organización WWF,
que pretende consolidar e implementar la política pública. Con 25. El objetivo de esta plataforma es levantar la información del Plan Nacional de Plásticos del país y tener una sola base de datos. Así lo explica el ministro del Ambiente, José Antonio Dávalos. Lo primero que tenemos que hacer es establecer una línea base, saber qué cantidad de plásticos tenemos en el país, qué cantidad de estos están siendo correctamente manejados o manejados de una manera ambientalmente responsable y cuántos de estos no. La información que hay es escasa pero preocupante. El canciller Gustavo Manrique detalló que Ecuador está comprometido con un futuro más sostenible, pues la contaminación por residuos y desechos plásticos afecta principalmente a la fauna marina, a pesar de que la mayor cantidad de estos proviene de fuentes terrestres. 83% del plástico que recogemos en la costa de Galápagos provienen de otros países. Y el 16% del plástico que recogemos en la costa de Galápagos proviene de Ecuador continental. Además, esta plataforma permitirá consolidar la transición necesaria hacia una economía circular, incluyendo prácticas sostenibles de consumo y producción, explicó el ministro Julio José Prado. Como una sinergia absolutamente necesaria entre el sector público, privado, la academia, para poder alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible que todos queremos perseguir. 3 secretarías de Estado, con el apoyo de la organización WWF, están involucradas en esta iniciativa. ¿Cuál es el rol de WWF en esta plataforma? Simplemente de facilitar, de coordinar, de diseñar entre todos los actores estrategias, acciones con resultados medibles. Eso a nosotros nos va a permitir seleccionar qué acciones tomar respecto a esto, dónde están las debilidades, dónde debemos fortalecerlo y por supuesto trabajar en conjunto con instituciones del Estado y los GATS respecto al manejo de los residuos. Acciones que se ejecutan en el marco de la adhesión de Ecuador al Global Plastic Action Partnership, cuyo propósito es ayudar a construir un mundo más sostenible e incluyente. Olga Velasco, Noticias 7. 1.560 familias se beneficiarán con el bono humanitario alimentario en 5 provincias del país, priorizadas por sus índices de pobreza y desnutrición infantil. Esta ayuda se entregará por una única vez. El gobierno ha logrado con el Programa Mundial de Alimentos establecer una entrega de un bono de $240 para de esta manera dar una cobertura tanto humanitaria como alimenticia. Así lo anunció el ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal. ¿Pero en qué consiste este bono humanitario alimentario? Le contamos. Con el decreto ejecutivo número 719 se dispuso la entrega de este bono por única vez, que beneficiará a 1.560 familias en situación de pobreza extrema y vulnerabilidad de las provincias de Bolívar, Orellana, Chimborazo, Pastaza y Morona Santiago, priorizadas por sus índices de pobreza y desnutrición infantil. Con el financiamiento de la Oficina de Asistencia Humanitaria de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, se invertirán cerca de $375.000. Dentro de los requisitos para ser beneficiario está que en los núcleos familiares se encuentren mujeres gestantes o que tengan niñas y niños de hasta 3 años de edad y que sean usuarios de los servicios de desarrollo infantil integral del MIES en la modalidad de atención Creciendo con Nuestros Hijos. Además, que no reciban otros bonos o pensiones. Si recibirá esta ayuda, le notificarán mediante mensaje de texto, a través del sistema de casillero electrónico del MIES o por una llamada telefónica desde el call center de esta cartera de Estado. El bono humanitario alimentario permitirá cubrir alrededor del 50% de la canasta básica familiar, permitiendo el acceso a alimentos saludables que contribuyan a mantener un buen estado de salud y nutrición de las mujeres gestantes y sus hijos. Se entregará durante los meses de mayo y junio, a través de los más de 6.300 puntos de pago habilitados a escala nacional y será de acuerdo al último dígito de su cédula. Es decir, si su documento de identificación termina en 1, podrá cobrar los días 1, 11 y 21 de los meses indicados. Esta asistencia forma parte de las 7.250 familias que recibirán el bono durante este año, gracias al aporte de $1.7 millones de USAID al país. Olga Velasco, Noticias 7. Más de 100.000 estudiantes en Guayaquil estarían afectados con la decisión del municipio de no entregarles sus libros. La Defensoría del Pueblo y el Comité Jurídico del Cabildo analizaron el tema.
Tras aproximadamente más de una hora de reunión, se alcanzó un preacuerdo. Hemos quedado de acuerdo que en estos 5 días tendremos el plazo para poder responder todas las dudas que se han generado acá y igual se los comunicaremos a ustedes por los medios oficiales que nosotros tengamos y los canales. Luego de ese plazo, se espera que el municipio porteño cambie de opinión y pueda poner en marcha nuevamente el programa de entrega de libros de manera gratuita. Finalmente, la alcaldesa es la máxima autoridad. Probablemente puedan canalizarlos con otras autoridades mismos del municipio, de la alcaldía, pero la alcaldesa Cynthia Viteri es la máxima autoridad y quizás yo creo que en ella está el poder tomar esta decisión. El plan social lo aplicaba el Cabildo desde el 2005 y de forma repentina se anunció su suspensión, justo cuando se iniciarían las clases. La Defensoría siempre analiza qué otras alternativas tenemos. Tendríamos que nosotros revisar que con instancias también del gobierno o a través de qué otras instituciones podríamos de alguna manera suplir esta falta de entrega de los libros a los niños. Los textos llegaban a 500 planteles fiscales y fiscomisionales y beneficiaban a 155.000 niños y jóvenes.